Muy buenas a toda la audiencia de Fides Viva, a todos nuestros seguidores y a toda nuestra comunidad de la parroquia San Miguel Arcángel. Y bueno, estamos con Su Excelencia Monseñor Edmundo Valenzuela. ¿Cómo está, Monseñor? Pero con ustedes, jóvenes de Salto del Guairá, que son buenos comunicadores, me encuentro realmente muy animado para poder transmitir las cosas de la Iglesia, las cosas de la fe, las cosas de Dios. Nos alegramos mucho y esta entrevista teníamos hace muchísimo tiempo planeado, pero Su Excelencia después viajó a Angola a una misión y mírenlo fuerte cómo está. Y hoy vamos a saber un poco más de eso también. Su Excelencia, ¿qué te parece si pasamos a la primera pregunta? Con mil gusto, aquí estoy para poder responderle lo que humildemente conozca. Lo que no sé, le voy a pedir a ustedes que investiguen. Su Excelencia, hoy muchos católicos dicen creer en Dios, pero no conocen bien su fe, incluso las verdades básicas. ¿Por qué es tan importante la formación para que la fe sea sólida y no superficial? Bueno, aquí son varias preguntas. Una afirmación es que los cristianos conocen poco a Dios y conocen menos a Jesucristo. Entonces es muy importante saber de que el conocimiento de Dios debe hacer parte de la formación. Nuestro país, lamentablemente, desde el año 1905, cuando un grupo de masones liberales ocuparon el gobierno, eliminaron la enseñanza religiosa de las escuelas públicas, porque todas las escuelas públicas fueron naciendo con la Iglesia, ninguna fue del Estado, porque la Iglesia Católica es antes del Estado paraguayo. Y entonces la Iglesia Católica desde el año 1541, con la primera diócesis del Río de la Plata, que es Asunción, la Iglesia comenzó a educar. Entonces llegó en 1905 unos masones, iluminados, Illuminati, que se dicen, ¿verdad? Ellos creen poseer la verdad a su modo, eliminando la verdad de los otros, eliminaron la educación religiosa de la escuela. Por eso que Paraguay conocemos poco de la fe cristiana, porque ¿quién les enseña? Las escuelas públicas no tienen espacio, los niños no reciben ninguna información, solo los que van a la parroquia, solo los niños que van a hacer su primera comunión o jóvenes que van a hacer la confirmación, tienen un pequeño inicio de lo que es la doctrina cristiana. Esta es la realidad del Paraguay. Pero como Dios guía a nuestro pueblo, y nuestro pueblo es profundamente religioso, por encima de esta enseñanza que falta en la Iglesia, en la familia. Ha sido la familia la que se ha dedicado a educar, a enseñar, ha sido la familia que participó de la Eucaristía, etc. Entonces la formación cristiana es indispensable. Hay una propuesta que todavía no está saliendo, pero una propuesta que el Paraguay, como la Iglesia es tan importante, también vuelva otra vez a tener que todas las escuelas públicas tengan un momento de educación religiosa. Pero esto es un sueño. Hacia ahí habrá que llegar. Mientras tanto, el conocimiento de Dios es ambiguo, porque muchos pueden conocer como las 5 vías de Santo Tomás, ¿verdad? Lo conocen como el primer motor, como aquel necesita. Es un conocimiento de Dios que prácticamente es a nivel, digamos así, externo. El conocimiento de Dios solo es posible cuando conocemos a Jesucristo. Él es la palabra de Dios. Él es la presencia de la misericordia de Dios. Y Él nos enseña quién es Dios. Por eso que el conocimiento de Dios de los filósofos, de las ciencias naturales, de Einstein, que después de tanto dice, sí, Dios tiene que existir, porque no se explica esto sin Dios. Pero ese Dios no transforma nada.
ese Dios no me toca en mi espíritu, pero el Dios de Jesucristo, ese sí, porque es el Dios de Jesucristo, es el que te ama. Y cuando te sientes amado, comienzas una vida diferente. Por eso, la formación es una formación compleja. Hoy día, la Iglesia está insistiendo en la iniciación a la vida cristiana, es decir, la catequesis. Además de la catequesis, la Iglesia, a través de la homilía, a través de la liturgia, va formando a los fieles en el conocimiento y en el amor a Dios. La segunda pregunta, Su Excelencia, es: muchos católicos no comprenden plenamente el misterio de la Eucaristía, que la misa es el centro de la vida cristiana. ¿Cómo explica usted a un joven por qué la Eucaristía es el corazón de la Iglesia? ¿Qué significa realmente que Cristo esté presente en el altar? Qué bueno, muchas afirmaciones interesantes. Comenzamos por decir de que la Eucaristía es el culmen de la vida de la Iglesia. Lo dice el Concilio Vaticano II en el documento sobre Sacrosanctum Concilium, que es el documento sobre la liturgia. Qué impresionante, en el año 1965, 3.000 obispos se reúnen en el Vaticano, en el Segundo Concilio Vaticano, ¿verdad? El primero fue en 1870, el primer concilio del Vaticano. Entonces, los obispos se dan cuenta de que la primera relación de la Iglesia no es con el mundo, no es con la sociedad, no es el tema de la justicia, ni el tema de la paz. La primera relación es con Dios. Por eso el primer documento del Concilio Vaticano II es sobre la liturgia. Y en la liturgia se dice que precisamente en ese texto se dice que la Eucaristía es el corazón de la Iglesia, es el culmen, pero es el inicio también. Son los dos aspectos. Es el principio y es la parte final de todo un proceso. ¿Por qué? Porque Jesucristo, ahí está, Él quiso realizar la nueva Pascua. Él quiso realizar a través de un signo exterior la nueva Pascua. Por supuesto que lo va a realizar después en el Viernes Santo, en su pasión, muerte, y en la Pascua, en su resurrección. Pero adelanta, porque Él se encuentra con el pueblo judío que tiene ritos, que tienen modos de expresar la relación con Dios. La primera alianza se hizo precisamente con la sangre del Cordero. Moisés, cuando le pide Dios sacrificar el Cordero. ¿Qué es el Cordero? Muchas veces no entendemos. El Cordero es el hijo de la oveja, el más chiquitito, el agradable, hermoso, que se puede tocar, poner en el brazo. Es un animalito precioso. Ese es el Cordero. Entonces, ese Cordero precioso estaba destinado a ser degollado, a que su sangre sirviera para que el pueblo de Israel pudiera ser purificado externamente. Así se hizo la primera alianza con la sangre del Cordero. Pero Jesús, conociendo todo eso como buen judío, en la última cena, Él sorprende. Ahí no hay ni un cordero, sino hay un banquete, hay una cena, hay una fiesta, hay una despedida. Una despedida entre angustia, porque sabe que su maestro se va, y Él lo dice, y una despedida que no sabe cómo se va a realizar. Pero Jesús interpreta ese momento y dice: muy bien, para que sepa que yo quiero estar con ustedes siempre. Tomó el pan, lo bendijo, lo partió y lo dio. Tomen, coman esto es mi cuerpo. Así que Jesús, ahí en la última cena, se ofrece a sí mismo como un signo exterior
pero un signo que Él es Él. Esto es mi cuerpo. Yo soy ese pan vivo bajado del cielo. Se entrega. Después toma, no el cordero, porque no, en esa última cena, toma el cáliz lleno de vino, porque está en la fiesta. Y entonces sobre ese cáliz lleno de vino dice, este cáliz es cáliz de mi sangre, sangre de la nueva y eterna alianza que va a ser derramada por ustedes. ¿Para qué? Para el perdón de los pecados. Así que Jesús en la última cena realiza dos gestos sorprendentes que nadie se esperaba, que ningún discípulo, ni siquiera la Virgen Santísima, se esperaba ese gesto de dar un signo exterior, pero donde Él está presente en cuerpo, alma y divinidad. Soy yo ese pan, soy yo esa sangre. Y entonces, ¿cómo termina esta historia de la última cena? Jesús le dice, miren, lo que acabo de hacer, eso ustedes lo tienen que hacer siempre. Siempre que ustedes se reúnan, háganlo en memoria mía. Por eso que en la Santa Misa, después de la consagración del cáliz, de la sangre de Cristo, el sacerdote dice, hagan esto en memoria mía, usando la misma palabra de Jesús. Recuerden que yo les he invitado a que soy el pan vivo, yo soy el nuevo sacrificio, yo soy el Cordero de Dios. Mi vida es para que ustedes se alimenten y se perdonen, reciban el amor misericordioso de Dios. Esa es la Eucaristía. Los primeros apóstoles, los primeros cristianos, recordaban la palabra de Jesús. Hagan esto en memoria mía. Y entonces los días sábado ya no se reunían para la liturgia, como todos los piadosos judíos, sino, vamos a reunirnos en el mismo día en que Cristo resucitó, en el día primero de la semana, que es Dies Domini, que pasó día domingo, ¿verdad? En la lengua, en italiano, en francés, en portugués, en castellano, domingo. Mientras tanto, en las lenguas sajonas, ese primer día es el día del sol, Sunday, ¿verdad? Sunday, día del sol. Pero el sol es Cristo Jesús, el que ilumina. Entonces, yo creo muy interesante estas dos expresiones del primer día de la semana, cuando los apóstoles y los discípulos se reunían. ¿Para qué se reunían? Para cuatro cosas. Primero, para la oración. Segundo, para la escucha de la palabra de los apóstoles, que era la homilía. Tercero, para la fracción del pan. Esa es la Eucaristía. Compartían el pan, ¿verdad?, entre ellos. Y cuarto, para vivir la caridad, para ayudarse mutuamente. Así surgió la Eucaristía en tiempo de los apóstoles. Lo dice Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Capítulo 2, capítulo 3 en adelante. Por lo tanto, joven, tú que quieres saber la importancia de la Eucaristía, vuelve a Jesucristo. Relee lo que Jesús hizo en la última cena. Esto no es ninguna invención de la Iglesia. No es que algún papa o algún sacerdote o qué sé yo quiso inventar. No. Esto es mandato de Jesús. Él realizó la última cena, el gran misterio de la Eucaristía, el gran misterio de lo que nosotros llamamos la Santa Misa. Muchas gracias, Monseñor, por su respuesta. Y bueno, esta entrevista, como la teníamos planeado hace mucho, el Monseñor se fue de viaje a Angola, a una misión. Y justamente la siguiente pregunta es, con respecto a esta misión que has hecho en Angola, ¿cómo fue? ¿Cuáles son las experiencias, las anécdotas que has traído de Angola, Monseñor? ¿Cuánto debo agradecer a Dios por un regalo que no merecí? Es un regalo que surgió precisamente porque el proyecto África fue la respuesta
que dio la congregación salesiana al clamor de algunos salesianos africanos que en el año 1979 estaban reunidos en la Asamblea General, Capítulo General de los Salesianos en Roma, con el rector mayor, don Ángel Viganò, un sacerdote africano de Ruanda, donde los salesianos holandeses y los salesianos belgas habían ido a fundar ya prácticamente la presencia muy humilde de los salesianos. Uno de ellos estaba en esa asamblea y escuchando que en el año 1975 se estaba viviendo 100 años de la presencia misionera en América Latina. Don Bosco había enviado a sus primeros 11 salesianos el 11 de noviembre de 1875. 1975, todo eso en 100 años se estaba diciendo en esa asamblea cómo la congregación salesiana creció, cómo mejoró desde la Patagonia hasta Canadá. Este salesiano africano entró en crisis, comenzó a llorar y comenzó a decir, pido disculpas. ¿Cómo es que don Bosco vivió y se acordó de América Latina? Pero don Bosco se olvidó de la África. Imagínense todo lo que los demás le escuchaba. ¿Será que nosotros en África, porque tenemos las peores enfermedades, hemos vivido la esclavitud, tenemos situaciones difíciles, somos los más despreciados porque somos negros? Toda esa palabra realmente impresionó a los salesianos del año 1979. El rector mayor, don Egidio Viganò, toma la palabra y dice, veo que el Espíritu Santo ha hablado a través de nuestro hermano africano. Tenemos que hacer algo. Vamos a reunir al consejo y vamos a preparar. Y así surgió en el año 1979 el Proyecto África. Ese Proyecto África permitió de que toda la congregación salesiana se dividiera en zonas. Así que África prácticamente fue dividida en varias zonas. La zona este, la zona central, la zona oeste, la zona del sur. A nosotros nos tocó justamente la zona de Brasil, Uruguay, Paraguay y Argentina. Esta zona se nos pidió Angola. Así que todos los misioneros comenzaron en 1980 a prepararse. Los primeros voluntarios se prepararon para conocer la cultura de Angola, conocer la tradición, la costumbre, conocer la lengua, donde se habla el portugués. Para brasileños no fue problema, pero argentino, uruguayo y paraguayo sí. Entonces, así surgió el llamado que se hizo para el Proyecto África. En ese tiempo, yo era el delegado de Pastoral Juvenil y el delegado de la misión. Pasé por todas las comunidades salesianas del Paraguay y pedí voluntarios. ¿Quién quiere ir al Proyecto África? Silencio. Nadie me respondía. Hasta que alguien dijo, ¿para qué? Si nosotros tenemos el Proyecto Chaco, el Vicariato Apostólico del Chaco. ¿Para qué ir al África? Entonces, eso quedó en mi corazón. Cuando terminé de visitar todas las comunidades, fui a mi casa, le encontré a papá y mamá. Y le dije, mira, acabo de tener esta misión y me preocupa que ningún salesiano esté disponible al Proyecto África. Mamá, papá, yo quiero ir porque es necesario. Yo quiero ir al Proyecto África. Papá hizo silencio, no dijo nada.
La mamá, muy inteligente, rápida, me dice, hijo mío, tu papá tiene 82 años, yo también tengo 82 años, somos muy ancianitos. ¿Por qué te vas a preocupar e ir tan lejos? Espera que nosotros nos muramos y después vos haces lo que querés. Esas fueron las palabras de la mamá. Eso fue en 1980. 1990, 91. En junio muere el papá. Así que 11 años después. 1992, precisamente el 12 de mayo, muere la mamá. Entonces, vamos con los salesianos, ahí en Lambaré, la casa donde están ellos. A la mañana tuvimos las laudes, cantamos. Cierto momento, escucho la voz de la mamá en el corazón. Hijo, no te olvides de tu compromiso misionero. Yo dije, a la pinta. La voz de mi mamá. Comenzó esa voz durante todo el novenario de misa que hicimos en Nuestra Señora del Rosario de Lambaré. Iba todos los días ahí a celebrar la misa. Cada día esa voz se volvía más fuerte. Hijo, no te olvides de tu compromiso misionero. Entonces recurrí al padre inspector, que era el padre Asensio Zavala. Él me dice, mira, estamos en mayo, tú eres el viceinspector, tú eres el director de Monseñor Lasaña. Sácate eso de la idea. No es para nosotros. Nosotros tenemos el Chaco. Pero la voz de mi mamá me impulsó a escribir al rector mayor. Hice una carta, le conté todito, punto por punto, todo lo que me pasó. El rector mayor, 4 días después, es decir, yo lo había escrito más o menos el día 15 de mayo. El día casi 20 de mayo o 19 de mayo, recibo la respuesta. Leo con mucho interés, mucha curiosidad. Lo primero que dice el rector mayor, don Egidio Viganó: veo de que tu mamá te está protegiendo mucho más del cielo ahora que antes. Termina bien tus obligaciones, prepárate para ir a San Pablo, hablar con el padre Luis Piccoli, que es el inspector, para que te envíe a Angola. Así fue la carta del rector mayor. Eso fue el inicio de mi vocación. Una gracia que no merecí. Una gracia que mediante la voz de mi mamá comenzó a germinar. Entonces el 19 de marzo de 1992 llego al aeropuerto de Angola. Angola estaba viviendo un momento espléndido porque hace un año antes había hecho un tratado de paz para acabar la guerra entre los dos grupos beligerantes, sobre todo el grupo MPLA, Movimiento por la Liberación de Angola, y UNITA, Unidad Total para la Liberación de Angola. Dos grupos que estaban peleados después de la independencia, que la independencia era 1975, cuando el gobierno de Angola, para mantener la independencia, recurrió a Rusia. Nosotros queremos que nuestro partido sea realmente el partido de gobierno. Rusia aceptó y envió 30.000 cubanos que desde 1973 hasta 1989 o 90, cuando cayó el muro de Berlín, entonces los cubanos estuvieron en Angola protegiendo al gobierno central. Eso entonces terminó y comenzaba un nuevo periodo. Los cubanos fueron enviados toditos otra vez a Cuba. Angola dejó de ser país PT, es decir,
PT es para grupos de trabajadores. No me acuerdo, pero es grupo marxista. Cayeron en el marxismo. El grupo PT dice, ¿por qué nosotros éramos marxistas? ¿Qué teníamos que nosotros, Angola, para ser marxistas? Nosotros tenemos nuestra religión católica o evangélica. Bueno, entonces comenzó el tiempo de paz. Yo llego en ese momento del tiempo de paz en que se preparan las primeras elecciones generales, elegir el presidente y elegir también el departamento, digamos, el Senado y los diputados. A mí me tocó prácticamente en ese tiempo acompañar un tiempo de esperanza, en tiempos ya no de lucha, no de enemistad, sino de prepararse para las elecciones. Sucede entonces de que llego también a una comunidad, sintetizo un poco, la comunidad más alejada, más lejana de Angola. Está a 1.400 kilómetros hacia el este. Es la ciudad de Luena. Ya está en el límite con la Zambia, en el límite con el Congo Democrático. Es una zona abandonada. Nadie quería ir ahí. A mí me ofrecieron poder ir ahí. Soy misionero. Para eso vine. No me interesa el lugar. No es el lugar, sino es la obra de Dios que actúa a través del misionero. Y así comenzó 1992 hasta 2006. 2006, estando, muchas cosas pasaron ahí. El Papa Benedicto XVI me pide de que sea el obispo del Vicariato Apostólico de Chaco. Entonces, con mucho sentimiento, debo dejar Angola y mudarme en un lugar mucho más difícil que Angola, que es el Chaco. Y ahí de Chaco estuve prácticamente casi 6 años trabajando intensivamente. Me dediqué mucho para que la educación, ahí hay una escuela de internado, Monseñor Alejo Velar se llama, esa escuela tenga calidad educativa y que forme también a los jóvenes para no emigrar, sino que les posibilite un bachillerato técnico agropecuario, de modo que los jóvenes, terminando sus estudios, podían ir a las miles de estancias, ser contratados mucho más barato que traer los especialistas de Brasil. Y así estuve trabajando en varios aspectos, sobre todo la catequesis, acompañando a las comunidades misioneras. Del año 2011, en octubre, el Papa Benedicto XVI me dice, mira, el arzobispo de Asunción está muy enfermo, necesito que vengas como arzobispo coadjutor, estar al lado de él, suplirlo, acompañarlo. Y así fue, en el año noviembre de 2011, comencé por 3 años el servicio de arzobispo coadjutor en Asunción. Cuando Monseñor Cuquejo cumplía 75 años, la Santa Sede, viendo que estaba enfermo, entonces accede su renuncia y asumo yo como arzobispo titular del año 2015. De 2015 hasta 2022 estuve prácticamente en Asunción haciendo lo que podía. Bueno, ¿pero qué? El problema es Angola. El espíritu misionero que yo recibí en Angola es el espíritu que impulsé en el Chaco y es el espíritu que impulsé también en Asunción.